Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 20 de mayo, 22 del mes de Iyar en el calendario hebreo. Llevamos 592 días de guerra, 58 rehenes todavía están allí en la Franja de Gaza. Y comenzamos con una noticia muy triste que no está en los diarios de hoy. Se permitió publicar, se permitió dar a conocer, y estas palabras ya nos indican que hablamos de un soldado israelí caído, esta vez en el norte de la Franja de Gaza. Es el sargento Yosef Yehuda Hirak, de 22 años de edad, se había casado hace 7 meses, servía en el batallón 601 del Cuerpo de Ingenieros de Combate y era originario de Jarashá. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que todavía se investigan las circunstancias de su muerte, el incidente que llevó a su muerte, incluyendo la posibilidad de fuego amigo. Se trata del primer soldado israelí caído en esta operación Merkabot Gidon, que comenzó oficialmente ayer en la Franja de Gaza. Vamos a comenzar nuestra recorrida por los diarios y otros medios hoy aquí en Israel, y hoy quiero mostrarles en primer lugar las primeras planas de 3 diarios al mismo tiempo, porque así como ustedes los ven en pantalla, podemos observar de derecha a izquierda Israel Hayom y Yediot Aharonot en el medio, y Ma'ariv. Los 3 hablan sobre la presión internacional para que Israel ponga fin a la guerra, que detenga la operación militar masiva en la Franja de Gaza y que realmente, dicen, permita el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Vamos a ver entonces qué información trae cada uno de estos diarios. Israel Hayom muestra en su primera plana una imagen de Trump y Netanyahu mirando y señalando en direcciones opuestas, y el titular: Trump no espera a Israel. La bajada explica: las negociaciones directas con Hamas, la exigencia de que ingrese ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, todas las señales indican que la paciencia del presidente de Estados Unidos se está acabando. En su entorno hablan sobre establecer una fecha límite para el final de la guerra e incluso de invitar a Naftali Bennett, en este momento el mayor rival electoral del primer ministro Netanyahu, de invitarlo a la Casa Blanca. El diario Ma'ariv muestra una imagen de la Franja de Gaza y el titular dice: El mundo contra Israel. La bajada amplía: fuerte presión internacional por parte de Gran Bretaña, Francia y Canadá con la exigencia de poner fin a la guerra en Gaza debido a la situación humanitaria. Informe en Estados Unidos: Trump amenaza con abandonar a Israel. Al mismo tiempo, Tzahal, las fuerzas de defensa de Israel, ampliaron las operaciones en la Franja de Gaza y esperan los resultados de las negociaciones para un acuerdo con Hamas. El diario Yediot también titula Bajo presión y divide su primera plana en 3: el plan, las amenazas y el estancamiento, por supuesto, de las negociaciones. Vamos a ver a qué se refiere. El plan: por primera vez en meses, dice el diario, ayer entraron a la Franja de Gaza camiones con ayuda humanitaria. En las fuerzas de defensa de Israel aseguraron que se hacen todos los esfuerzos para que la ayuda no llegue a manos de Hamas, pero funcionarios israelíes de alto rango admiten: no podemos estar un 100% seguros de eso. En Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, informaron en la mañana de hoy que ayer entraron a la Franja de Gaza camiones que llevaban principalmente medicamentos y alimentos para bebés y que los productos no fueron robados por Hamas. Una noticia, es raro dar una noticia negativa, pero es noticia que Hamas no se robó
los alimentos para los bebés de la Franja de Gaza. Fuentes de seguridad citadas por la radio dijeron que los terroristas de Hamás ni siquiera intentaron atacar los camiones que iban acompañados por drones israelíes que no tuvieron necesidad de intervenir. También para hoy está previsto el ingreso de más camiones con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Y vamos ahora a las amenazas de las que habla el diario, que varios medios califican hoy de tsunami diplomático contra Israel. Francia, Canadá y Gran Bretaña difundieron un comunicado conjunto en cuyo texto instan a Israel a detener la desproporcionada, entre comillas, ofensiva militar sobre la Franja de Gaza y a permitir de inmediato la entrada de ayuda humanitaria. Estamos frontalmente en contra de la ampliación de las operaciones militares de Israel en Gaza. El nivel de sufrimiento allí es intolerable, dice el texto. Los países firmantes recordaron que siempre estuvieron a favor del derecho de Israel a defender a sus ciudadanos frente al terrorismo, pero al mismo tiempo dicen que esta escalada es desproporcionada. Insisten con esa palabra una y otra vez. Por ello, abro comillas, si Israel no cesa la nueva ofensiva militar y levanta sus restricciones sobre la ayuda humanitaria, tomaremos medidas concretas adicionales en respuesta. Con respecto a la ayuda humanitaria, que de todos modos comenzó a entrar ayer a la Franja de Gaza, los gobiernos de Francia, Canadá y Gran Bretaña dicen que el anuncio de ayer de Israel de que permitirá la entrada de una cantidad básica de comida en Gaza es totalmente inadecuado, en palabras de este comunicado. También se pronunciaron en contra del desplazamiento forzado de población y de cualquier intento de ampliar los asentamientos en Cisjordania. Fin de la cita. Por último, advierten nuevamente, no dudaremos en tomar medidas adicionales, incluidas sanciones concretas. O sea, no un simple comunicado, sino sanciones contra Israel. El primer ministro Netanyahu reaccionó diciendo que pedir el fin de la operación militar israelí en Gaza es un gran premio al ataque genocida del 7 de octubre de 2023 contra Israel e invita a nuevas atrocidades. Abro comillas, la guerra podría terminar mañana mismo si los rehenes son liberados, Hamás renuncia a las armas, sus líderes se exilian y Gaza es desmilitarizada. Palabras del primer ministro Netanyahu, que también dijo que ninguna nación podría aceptar menos e Israel evidentemente tampoco. En tanto, Hamás y la autoridad palestina celebraron este comunicado y felicitaron a los países firmantes. Vamos entonces, seguimos adelante con más de esta información porque el diario The Washington Post publicó en las últimas horas un informe que citaba una fuente anónima que afirmaba que la administración Trump abandonará a Israel si no pone fin a la guerra en Gaza. El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, desestimó esta afirmación y declaró al sitio de noticias Ynet, el sitio del diario Yediot Aharonot, esos informes son absurdos. Deben escuchar lo que dice el presidente Trump, no lo que alguna fuente desinformada dice o finge saber. Un funcionario estadounidense de alto rango declaró también que, si bien puede haber desacuerdos entre la administración Trump e Israel, la idea de que Estados Unidos abandone a Israel es absurda. En Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, dialogaron sobre este tema con Tamir Haiman, que es un general israelí retirado que fue jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, entre otros cargos, y en la actualidad dirige el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional.
Hyman explicó que no cree que esa información sea correcta y que alguien en la administración Trump realmente haya usado la expresión abandonar a Israel. Pero sí es cierto que desde que Trump terminó su gira por Medio Oriente, hay algunas señales. En esto coincide con lo que veíamos en las tapas de los diarios. Y esas señales, él también dice, empezó a hablar más y más del sufrimiento de la población en la Franja de Gaza y de la necesidad de terminar la guerra. Entonces, este experto analizó las señales y explicó que detrás de bambalinas es muy probable que Trump haya recibido el siguiente mensaje de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Estamos pagando un precio por la guerra en Gaza en la calle, en la opinión pública. Para que podamos concretar estos maravillosos acuerdos y negocios que hemos acordado, necesitamos frenar la guerra porque la oposición popular, si hay manifestaciones, eso es algo que pone en riesgo la estabilidad de estos gobiernos de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos. Con este mensaje, Trump regresó a la Casa Blanca y ahora no es que Estados Unidos vaya a abandonar a Israel, pero sí está poniendo mucho más el énfasis y el acento y también el esfuerzo en el fin de la guerra. Hablemos ahora de las negociaciones que se llevan a cabo en Qatar para lograr un cese de fuego o fin de la guerra y la liberación de los rehenes. El primer ministro Netanyahu ordenó a la delegación israelí que permanezca en Doha y las conversaciones continúan también hoy, a pesar de que por el momento no se ha registrado ningún avance. La emisora pública Kan citó a un funcionario israelí que dijo: nos quedamos en Doha para no ofender a Estados Unidos. No quedaría bien que Israel se fuera de Qatar antes que jamás. Canal 13 de la televisión israelí citó una fuente que no identificó, que dijo que Netanyahu tomó la decisión para intentar mostrar que Israel no es el obstáculo en las conversaciones. Además, una fuente estadounidense citada hoy por varios medios desmintió las informaciones de prensa que se dieron en las últimas horas tanto en Estados Unidos como en Israel, que indicaban que la entrada de ayuda humanitaria que comenzó ayer fue una promesa de la administración Trump a Hamás a cambio de la liberación del rehén israelí estadounidense Idan Alexander la semana pasada. Algunos medios incluso dijeron que los funcionarios estadounidenses asumieron ese compromiso frente a Hamás y después se lo comunicaron al primer ministro Netanyahu, que no tuvo más remedio que aceptar esa situación y dejar entrar la ayuda humanitaria, y que precisamente por eso fue que permitió el debate en el gabinete, pero no la votación, porque sabía que no iba a tener mayoría para aprobar esta decisión. Y el primer ministro de Qatar dijo esta mañana que la renovada ofensiva militar de Israel en Gaza ha socavado los esfuerzos de paz justamente después de la liberación del rehén israelí estadounidense Idan Alexander. Abro comillas: cuando el soldado israelí estadounidense Idan Alexander fue liberado, pensamos que ese momento abriría la puerta para poner fin a esta tragedia, pero la respuesta fue una ola de ataques aún más violenta, declaró el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Hassim Al Thani en el Foro Económico de Qatar, y agregó: este comportamiento irresponsable y agresivo socava cualquier posibilidad de paz. Fin de la cita. Mientras tanto, siguiente imagen, vemos allí un informe del canal Kan, la emisora pública de Israel, que dialogó con un diplomático árabe, quien dijo que en los últimos días algunos países árabes
están realizando un esfuerzo coordinado para producir un aluvión de declaraciones de reconocimiento de un Estado palestino por parte de países de Europa y Asia. El funcionario le dijo a Khan que el objetivo es lograr un reconocimiento colectivo y coordinado de un Estado palestino para desafiar así a Israel y Estados Unidos. Francia y Arabia Saudita convocaron a una conferencia internacional destinada, según dijeron, a impulsar la solución de dos estados. Arabia Saudita y otros países árabes están presionando a los participantes, a quienes van a participar, para que reconozcan un Estado palestino durante esta conferencia que se va a llevar a cabo en junio en Nueva York. Siempre según el informe de Khan, también Egipto está presionando e invierte serios esfuerzos en esto. Y en este contexto, cabe recordar que este último fin de semana, durante la cumbre de la Liga Árabe que se realizó en Bagdad, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, atacó muy duramente a Israel y dijo: incluso si Israel normaliza relaciones con todos los países árabes sin que se establezca un Estado palestino, no habrá paz justa y duradera en la región. Fin de la cita. Nos vamos ahora al Yemen, porque esta noche, hora de Israel, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, anunció que este grupo, respaldado y financiado por Irán, ha decidido imponer un bloqueo naval contra el puerto israelí de Haifa. El portavoz hutí también advirtió a todas las empresas con buques presentes en ese puerto o que se dirijan hacia allí que el lugar es ahora un objetivo de sus ataques. También explicó que la decisión llega después de que los hutíes lograsen imponer un bloqueo en el puerto de al-Rashrash, o sea, Eilat, cuyo aeropuerto fue el objetivo de un ataque con drones este mes y su puerto se vio afectado muy seriamente por los ataques de los hutíes a distintas embarcaciones. Una vez más, los hutíes dijeron que pondrán fin a estas acciones cuando termine la guerra en la Franja de Gaza. Y esto me lleva una vez más a Irán y las conversaciones con Estados Unidos para lograr un nuevo acuerdo sobre su programa nuclear, porque, según informó la agencia de noticias iraní IRNA, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ismail Baqai, dijo en las últimas horas que su gobierno está estudiando qué va a suceder con la próxima ronda de negociaciones, si se va a llevar a cabo o no, debido a las declaraciones contradictorias de los funcionarios estadounidenses y a que después de cada ronda de diálogo, cuando vuelven a Washington y hacen declaraciones, dicen algo diferente. Baqai dijo que esto genera incertidumbre, dificulta el trabajo y genera cada vez más dudas sobre la seriedad de la otra parte en el proceso. El portavoz iraní declaró nuevamente que para su país la cuestión del enriquecimiento de uranio no es negociable bajo ninguna circunstancia, y una fuente estadounidense informó al diario israelí Israel Hayom que hay consenso entre Estados Unidos e Irán sobre algunos temas, pero que la cuestión del enriquecimiento de uranio podría llevar a que las negociaciones finalicen sin que se alcance el acuerdo nuclear. La mayor parte del proyecto nuclear iraní, decían en este diario, se basa en el enriquecimiento de uranio dentro de su territorio y también produce las centrifugadoras avanzadas, o sea, Irán tiene en sus manos toda la cadena de producción necesaria para desarrollar armas nucleares. Y finalizamos con esta noticia.
El primer ministro Netanyahu publicó en su cuenta de X un mensaje de apoyo al presidente estadounidense Joe Biden, quien ayer reveló que padece una forma agresiva de cáncer de próstata. El mensaje dice: Sara y yo tenemos el corazón y la esperanza con Joe y Jill Biden. Conozco a Joe desde hace 45 años. Una cosa es segura: es un luchador y un superviviente. El pueblo de Israel y yo le deseamos una pronta y completa recuperación. Fin de la cita. Y fin también de nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, como cada día, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y a sumarse al grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde está el botón que dice unirse. Y los invito también a seguirnos en las redes sociales: Instagram, TikTok, Facebook y X. Gracias nuevamente, los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.